bien, vamos a focalizarnos en el estado de salud de esta chiquita. Tiene 1 año y medio, fue en primer lugar golpeada por su padre y luego fue metida en el lavarropas. Algunos dicen funcionando, otros dicen que la tomó de los tobillos y la metió allí en el lavarropas con agua. Justamente estamos con un médico, con Claudio Santamaría, para que nos explique. No hay, Claudio, hasta el momento un parte médico oficial, pero sí se conoce, por supuesto, que tiene graves lesiones también. ¿Y qué puede suceder con un chiquito en estas circunstancias? Mira, lo que trascendió, como bien decías vos, no hay un parte oficial. Primero tenemos que tener en cuenta que era una bebé de 14 meses, pesa más o menos 10 kilos, tiene 70 centímetros de longitud, un tamaño intermedio entre este y este, más o menos, para que se pueda entender. Sí. Y la lesión más grave que tiene, aparte de los golpes, es la lesión por sumersión. Cuando uno toma un bebé y lo mete dentro de un lavarropas que tiene agua, el agua podría estar jabonosa, es lo mismo cuando alguien se ahoga. La lesión más grave es que el agua ingresa a la vía aérea, pasa por la tráquea y llega al pulmón. En el pulmón están los alvéolos, que es donde se absorbe el oxígeno. Yo lo grafico acá con un globito. Bien. Si entra agua, como no tiene sal, se llama medio hipotónico, se dematiza y complica la respiración. ¿Qué daño causa? Lo que presumiblemente tiene y lo que trascendió no oficialmente es que tiene un edema agudo de pulmón. Como eso complica la respiración, oxigena mal, eso puede dar arritmias al corazón y puede traer trastornos, depende de cuánto tiempo esté sumergido en el lavarropa. Hay dos versiones, uno que estaba en funcionamiento y otro que no. Entonces tiene lesiones por sumersión, igual que si alguien se ahoga, a pesar que su mamá la sacó rápidamente del agua, la envolvió en una frazada y la llevó al hospital. Entonces no sabemos si los golpes son porque estaba en movimiento o porque le propinó golpes a la bebé. Con anterioridad, antes de meterla en el lavarropas, la golpeó con un palo. De hecho, hay una declaración en Facebook de la tía de esta chiquita que también hace referencia al margen de los golpes y a esta situación con el lavarropas, de que le arrojó a lo largo de toda la noche agua helada del freezer a la chica también. Ahí es muy importante cómo se sigue, y a veces los bebés que tienen un periodo breve de inmersión, digo, en una pileta, en la bañadera, o en este caso que el papá la metió en un lavarropa, a veces parece que las lesiones no son importantes, hay que esperar 24 a 48 horas, porque el edema agudo de pulmón y la falta de oxigenación puede aparecer en horas posteriores y hacer el cuadro muy grave. Todo depende de cuánto tiempo estuvo sumergida en el agua, y hay que agregar un factor irritativo, que es si el agua tenía algún jabón para lavar, digamos, del estado del agua. Eso complica gravemente el cuadro. ¿Cuál es la variación? La variación es... El cuadro es el mismo, pero complica el estado... Porque el jabón en las vías aéreas y en la vía digestiva es un cáustico, y entonces produce el edema de pulmón, irrita la vía aérea, irrita la boca, la faringe y parte del estómago. Si el agua estaba sucia o no, si, digamos, había terminado de lavar, eso puede complicar porque altera más todo el tubo digestivo y todo el sistema respiratorio. Y digo, son importantes la observación por este daño que hay al pulmón, al cerebro, al corazón, y hasta a veces la hemólisis que produce el agua, nosotros lo llamamos hipotónica, sin sales, para que se pueda entender. La sangre tiene sales, ¿sí? Es isotónica, puede dar incluso una insuficiencia renal aguda por este daño y esta hemólisis que produce en el cuadro respiratorio. Por eso tiene que estar en observación y en seguimiento varias horas para ver cómo va evolucionando. Estamos hablando de una complicación de muchos de los órganos vitales, o sea, es decir, que se traslada al corazón, al cerebro, al pulmón e incluso al riñón. Entonces tiene lesiones por ahogamiento, por la inmersión. Agua ingresó a su vía respiratoria y a su vía digestiva. Y los golpes que tiene por lo que le golpeó el papá, ¿sí? Y los golpes que puede tener si estaba o no el lavarropa en funcionamiento. Se dice que tiene hematomas múltiples. Yo traje acá una mano para graficar. Los huesos de un bebé son mucho más cartilaginosos. Cualquier golpe, traumatismo, incluso a veces los tironea uno, los chicos, produce una luxación, puede fracturar o romper. Por eso hay que evolucionar dos cuadros, uno el traumatológico por los golpes o por la lesión del lavarropa, y otro muy importante, las lesiones por sofocación o ahogamiento por el ingreso de agua dulce a la vía aérea y digestiva. Usted decía que en las próximas horas puede ser también o puede darse una complicación mayor, es decir, que hay que esperar, que el cuadro principal no puede presentarse en el momento en el cual ingresa al hospital y es llevado por su madre, sino que en las horas posteriores. En las horas posteriores tiene que estar internado no menos de 24 y 48
48 horas y se le hacen controles de sangre, análisis de cómo oxigena y del el sistema neurológico con pruebas cómo va reaccionando para ver si el cuadro se mantiene estable, que sería lo mejor, o va produciendo complicaciones por estos daños internos que desde afuera no se ven. Por eso es importante el seguimiento a largo plazo. Claro, eso le iba a preguntar, suponiendo que esta chiquita finalmente es dada de alta, ¿qué secuelas puede tener en el futuro? Mira, los chicos que tienen inmersión en el agua tienen estas lesiones inmediatas. Recordemos que un cerebro de cualquier persona puede estar sin respirar de 3 a 4 minutos y empieza la muerte cerebral. Lo que cuenta la mamá o los trascendidos es que el papá la metió en el lavarropa y la mamá la sacó rápidamente. En reiteradas oportunidades, metía a la chiquita, la volvía a sacar, la volvía a meter. No, una atrocidad. Nos hemos quedado todos realmente impactados que un padre pueda hacer eso con su propia hija. Entonces digo, cuánta agua ingresó a la vía respiratoria, cuánto complicó, y entonces puede complicar el pulmón, se llama, produce atelectasia, la destrucción de los alvéolos, que hay millones, como si fueran hojitas donde se respira. Eso, complicación de la respiración, produce daño neurológico porque disminuye la cantidad de oxígeno circulante, a nivel cardíaco da arritmias y a nivel renal produce insuficiencia renal aguda. Por eso tiene que estar en cuidados intensivos, ver la evolución y por lo menos estar internada 48, 72 horas y solo darle el alta después de este tiempo para ver si los parámetros son normales o no. Pero sí puede dejar secuelas en esta chiquita a futuro. Puede dejar secuelas neurológicas, incluso puede producir la muerte días después o horas después por estas complicaciones que se van. Es como un castillo de naipe que se derrumba si el pulmón se empieza a lesionar por el daño que produce el agua dulce dentro de la vía aérea. Bien, doctor, vamos a tomar contacto con Pablo Dugan porque tiene otros antecedentes también, Pablo. Mira, le mostramos al doctor esto que ocurrió en los Estados Unidos, año 2012, un antecedente que si bien no es igual, porque esto fue un chiste, vamos a ver qué pasó allí, Imágenes tomadas por una cámara de seguridad en los Estados Unidos. Mirá, el hombre mete al hijo dentro de este lavarropas de carga horizontal y ahí se produce la desesperación, porque comienza a funcionar el lavarropas y ahí se empiezan a preocupar. No pueden abrir. En muchos casos los lavarropas tienen una secuencia automática que no se frena de cualquier manera. Esto pasa y no, mire cómo da vueltas, da vueltas, da vueltas, da vueltas. La historia terminó con que inevitablemente tienen que cortar la luz para frenar la secuencia de lavado automático de esta máquina. Y entonces ahí vuelven y empiezan a trabajar, a intentar abrir el lavarropas. Un hecho de una locura, una torpeza por parte del padre tremenda. Ahí frenó el lavarropas. Claro, imagínense la pregunta de todos. ¿Qué hacía el bebé ahí, no es cierto? Bueno, lo puso como una especie de broma. Claro. Finalmente la historia termina, doctor, y esto lo tiene que explicar usted, con heridas leves del bebé. ¿Cómo puede ser? Mira, ahí la verdad que es sorprendente lo que mostraron ustedes, la locura de alguien que quiere hacer un chiste y termina muy mal. Los chicos, las lesiones que produce por rotación en esos tambores, como no tienen aristas, sino generan por centrifugación. No hay nada que pueda... No lo lesionó por lesionarlo, claro. Claro, porque rotaba dentro del lavarropa. La lesión más frecuente de los chicos, y eso cambió la legislación de cómo son los secarropas, ¿sí? Los muy comunes que hay en las casas, los chicos abrían la tapa del secarropa, ponían la mano adentro y la centrífuga del lavarropa le fracturaba el brazo en varios pedazos. De hecho hay una legislación que tiene un brazo automático que cuando se abre eso para automáticamente, se llama de frenado. Ah, por eso tienen ese brazo. Ese brazo como una cosa medio antigua, uno piensa. No, como eso de es tocadisco que traba. Es un método de seguridad porque se presentaban en los hospitales pediátricos gran cantidad de chicos por lesiones y también se cambió la tapa de los lavarropas y se puso esos sistemas que sean automáticos que hasta que no esté enchufado conectar, dado las lesiones que la gente producía cuando lo abría o que metían las manos con el lavarropa funcionando. Bueno, y las descargas eléctricas. ¿Ahí qué pasa con ese lavarropas que no pueden abrir la puerta? Comenzó la secuencia automática, hasta que no se detiene no puedes abrir. De hecho, hasta que no para la electricidad tiene un comando interno que vos no podés abrir la puerta hasta que no se evacúe el agua. Debería tener un botón de seguridad para frenar.
reanimarlo. Bueno, lo que pasa es que nadie pensó, así como se corrigieron los secarropas automáticos, nadie pensó que alguien podría hacer la locura de meter un niño o una persona dentro de un lavarropa. Digo, esto que vos decís, deberían tener un stop como lo tienen las escaleras mecánicas. Por ejemplo. No hay ningún mecanismo de lavarropa que venga con un sistema de apertura rápido de puerta. La idea es que se frene para no producir estas lesiones. ¿Qué tan comunes son los accidentes domésticos con estos elementos, con estos electrodomésticos? Mira, son muy frecuentes. Los ahogamientos es la segunda causa de muertes en los chicos de 0 a 4 años. ¿Sí? Porque se caen en la pileta, en una bañadera. Los bebés a veces van a jugar en una pileta y hay un balde con agua, meten la cabeza y por peso no pueden salir. Y entonces los chicos se ahogan. Eso es muy frecuente. ¿Es verdad que un chico en una bañadera, por ejemplo, la madre dice, no, lo dejé solo porque solo tenía, no sé, 5 centímetros de agua, con lo cual el chico no se puede ahogar, te dicen? Pero eso no es verdad. Eso no es verdad y es una cosa muy frecuente. Yo siempre recuerdo un caso cuando era practicante de medicina, estaba terminando la facultad, vino una señora llorando, gritando con un bebé y lo sofocaron simplemente en un verano echándole agua y lo asfixiaron y el chico vino en paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque la sofocación, al complicar la respiración, produce paro respiratorio y cardíaco. Digo, es muy frecuente y nunca hay que dejar sin supervisión. Es muy importante lo que está diciendo. A ningún bebé menor de 3 o 4 años porque se puede ahogar en la bañera por más que tenga 2 o 3 centímetros de agua. Ahora, en caso de que eso suceda, ¿cuáles son los primeros auxilios que deben practicar los padres o algún mayor que esté ahí presente? Muy importante, de hecho, estos muñecos que son del instituto son para hacer reanimación cardiopulmonar. Toda persona que se sofoca a un bebé, la primera maniobra es colocarlo boca abajo porque lo que uno tiene que hacer es favorecer el drenaje del agua. La primera cosa es expulsar, lo mismo que se atragantara. Yo vi un chico atragantarse con una papa frita y ponerse azul en 30 segundos. Eso es muy común, o con un caramelo, con algo que está comiendo. Por eso todos deberíamos saber hacer un curso de reanimación cardiopulmonar. Se aprende en 2 o 3 horas en varias instituciones, ¿sí? Y es muy importante porque la ambulancia, el tiempo que tarda, como el cerebro empieza a morir después de los 3, 4, 5 minutos sin oxígeno, ninguna ambulancia de socorro, por más rápido que llega. Entonces, el primer nexo con la vida es el papá, el que está al lado. Todos deberíamos saber hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que es esto para desobstruir, hacer el masaje cardíaco y la respiración boca a boca. Bien, muchísimas gracias. No, eso a siempre ustedes. muy claro como siempre. Gracias.